Se nos ha quedado, lo hemos hablado con Javier Lara, muy corto. Queríamos hablar muchísimas más cosas, pero en fin, creo que por lo menos nos ha quedado algo claro, ¿no? Asumir responsabilidades y saber que está en nuestras manos, también los directivos, pero está también en nuestras manos, ¿no? Así que, en lo posible, yo les prometo que no por esto ocurrido ayer, ¿no? Pero que también va a ser un motivo más en la memoria de este seguidor al fútbol. Un motivo más que nos haga luchar por la limpieza, por el juego limpio, ¿no? Que tan de moda está, que hasta tiene, creo que una marca registrada, lo del juego limpio. Bueno, pues fair play. El fair play, ¿no? Bueno, pues a ver si es verdad y echamos una manilla a todos. Nos quedaba un tema pendiente. Les decíamos que hoy ha hablado el alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ya saben acerca del corte del suministro de agua corriente a la Unión Deportiva Las Palmas. Sabino López, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Director general de la Unión Deportiva. Antes que nada, quería preguntarte una reflexión muy breve, porque tenemos muy poco tiempo, Sabino, pero hemos estado debatiendo acerca de la violencia en el deporte a raíz del hecho ocurrido ayer en Madrid, ¿no? En el partido de la UEFA ante Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Y hemos estado hablando con una persona que más tiene una tesina acerca de la violencia en el deporte y le hemos preguntado cuáles son las posibilidades que tiene en su mano la ley, ¿no? El legislador o el juez en sus manos para poder paliar, ¿no? Y para poder penar, ¿no? Este tipo de acciones. Tú que estás metido en todos estos líos de la liga, de la federación, de los clubes, no sé, ¿ustedes se sientan, hablan esto y sale algo en claro o al final, no sé, notas que hay intereses de que esto no finalice? Yo creo que, y no quiero ser aguafiestas, que el debate está equivocado, porque el desgraciado asunto, el desgraciado accidente que hay en los aledaños del Manzanares no tiene nada que ver con el fútbol. Es decir, mejor me explico, con el deporte. Yo creo que ahora, ya esta mañana, a primeras horas de la mañana, escuchaba debates de estos intelectuales que por las mañanas hay tertulias en distintas emisoras que estos saben de todo. Se habla que cuando este español fue al espacio, ellos también casi diseñan la mejor nave posible, o sea que te hablan de todo. Ya querían unir el desgraciado suceso del Manzanares con el fútbol. No tiene nada, o sea, estos accidentes, o estas situaciones se producen en conciertos de rock, en manifestaciones de todo tipo. Lo que pasa que parece que ahora los directivos y los que estamos metidos en el mundo tenemos algo que ver con esta violencia. En absoluto tenemos nada que ver, porque nosotros, y así se hizo, además fue impulsado desde la Liga Nacional de Fútbol Profesional, que lo que es dentro del recinto deportivo se están poniendo todos los medios para que la violencia sea la mínima posible. No, pero Sabino, yo quería una reflexión breve pero espérate, que tienes razón, que te me ha metido en un tema mucho más largo, otro día hablamos, pero creo que no, que te equivocas. Es decir, efectivamente, puede que desde el punto de vista jurídico no hay más responsabilidad que la que se produce dentro del campo o de la parte que corresponde a un club, pero desde el punto de vista más amplio, creo que es evidente que el fútbol tiene que ver, no tendrá que ver el deporte en sí, pero sí tiene que ver en lo que se ha montado en torno al fútbol, la economía, porque no me digas tú a mí que lo que consumen los seguidores al fútbol fuera del estadio, que no es en el estadio, no es fútbol. Claro que es fútbol, es gracias al fútbol. Bueno, pues la violencia que se genera en el entorno del fútbol, aunque no sea dentro del estadio, también tiene que ver con el fútbol, ¿o no? O lo que dicen los directivos, o lo que decimos nosotros los periodistas, o lo que dicen todo el mundo, ¿no? No, vamos a ver. El espectáculo es el espectáculo deportivo, y como consecuencia de que existe un espectáculo deportivo hay una concurrencia de personas a ver ese espectáculo deportivo. Pero el deporte en sí no genera violencia. Y todos los debates que se están montando alrededor de este desgraciado accidente es el deporte y la violencia. No, señor. La concurrencia de personas ante un espectáculo público y la violencia que se puede generar por la concurrencia de esas personas. Así sí se puede mantener el debate. Ahora, claro, pretender unir esa violencia a lo que es el deporte de fútbol, ¿no? No, mira, en otros deportes, en muchos deportes no se produce ese tipo de... Y también, no? también concurre mucha gente. En baloncesto, por ejemplo, yo no recuerdo una agresión. Te iba a poner el ejemplo, precisamente en el baloncesto. Real Madrid-Barcelona. El que era líder de los Ultrasur es detenido porque salta a la pista de baloncesto y empieza... ¿Pero de dónde era ese? ¿De dónde venía el tipo ese? ¿Del fútbol? ¿Del fútbol? Venía de una organización que se genera alrededor... ¿El fútbol? De una sociedad que se llama Real Madrid. Pero que el Real Madrid, si se dedicara a conciertos de rock y había que defender a ese grupo de rock ante otros, pues a lo mejor generaría igual. O sea que yo lo que quiero
vamos, no quiero tampoco estar... No me digas a mí, Sabino, que no tiene que ver nada el que los directivos, nosotros también, ¿no? Los titulares que utilicemos de vez en cuando, que los directivos se lancen, los misiles que se lanzan, que lleguen incluso a las manos. Tú eres testigo casi de uno de ellos en la Liga no hace demasiado tiempo. De que Jesús Gil cada vez diga una cosa la que le parece, porque en ese momento le parece oportuno decirla. Que digamos también, o que digan nuestros directivos, que la gente no hace demasiada presión en el campo, que deberían hacer más para que se asustaran un poquito más los colegiados. Y que después nos extrañamos de que sale Ángel Estadio del estadio y que quieren agredirle. Es que no hay nada de extrañar, es que lo más normal del mundo. No, porque no guarda proporción. O sea, la palabra, si no puede ser libre la palabra, es que si estamos uniendo la violencia a la palabra, entonces claro, es que sí, por ese razonamiento puedes llegar a situaciones totalmente absurdas, en el sentido de decir, bueno, porque un señor dice, hay que apoyar a nuestro equipo, que de ahí deduzcas que hay que acuchillar, o que hay que meter unos navajazos. Sabes que la mente humana no funciona así, Sabino, pero... Es que pero es mucho más. En fin, vamos a dejarlo ahora, porque... Sí, no, claro, es que es un debate Bien. tremendamente amplio, y lo que sí quiero, vamos, desde mi punto de vista, y dejar suficientemente claro, Sí. que el fútbol en absoluto, y los dirigentes del fútbol en absoluto, tienen nada que ver. El problema, Sabino, es que con esto. esa mentalidad yo puedo estar contigo en que no generan directamente ese tipo de actos violentos. Pero el quitarnos el muerto de encima de esa forma, yo creo que no es asumir responsabilidades, y así sí que no daremos ningún paso jamás en corregir los errores. Por lo menos, si entre todos asumimos una pequeña parte de responsabilidad, entonces digo yo que mejoraremos, ¿no? Pero en ¿se fin. hace responsable el fútbol de este desgraciado accidente? Si no Bueno, tiene- pues no, pues si los piensas dirigentes- que no, pues los así dirigentes vamos, de ¿no? culpa, los dirigentes no tienen ninguna responsabilidad en este desgraciado accidente. Vale, Porque- sí, vale. Pues si tú lo ves Claro, así es que vamos, otra ¿no? cuestión, vamos, es que si ahora nos hacen también a los dirigentes del fútbol responsables del orden público fuera de los estadios, ya sea, entonces nosotros... Pero no son ustedes al final, ¿No es el fútbol también responsable, Sabino? sí. ¿No es también responsable de que, no dicen ustedes que generan economía en las ciudades? De que generan... Claro. ¿Y qué vamos a ordenar entonces, nosotros? ¿de lo bueno sí y Vamos- de lo malo no? ¿Vamos a ordenar nosotros la convivencia ciudadana fuera del estadio? Hombre, por favor, nosotros tenemos unas responsabilidades. Y yo tengo una responsabilidad dentro del estadio insular si ocurre algún accidente o si ocurre algún incidente. Y para eso tenemos, primero, que tenemos que pagar, porque pagamos a nuestra compañía de seguridad. Y tenemos que pagar de forma indirecta los impuestos de la protección ciudadana que existe, o sea, de la administración, a través de los impuestos, que pagamos bastantes impuestos en la Unión Deportiva Las Palmas, para que haya otra seguridad. Pero caray, no nos hagan a los dirigentes del fútbol responsables de lo que ocurre como consecuencia de que un grupo de personas, más o menos numerosos, acude al espectáculo deportivo, que encima nosotros pagamos y ponemos. Lo que es fuera, no vamos a ordenar nosotros la convivencia ciudadana de lo que es fuera del recinto deportivo. Yo no sé por qué tenemos que unir. ¿Qué es consecuencia? Yo no digo que se ordene, Sabino, sino usted, claro, ¿cómo va a ser responsable el Atlético de Madrid de que se apoye a una persona? Yo no digo eso. Digo evitar. Sí. Y no quiero, para ir, si quieres, un poco al absurdo. ¿Qué es? ¿Que la Iglesia Católica es culpable cuando atentaron contra el Papa como consecuencia de una concentración de católicos para ver al Papa, cuando atentaron con él? ¿Quién es responsable de eso? Hombre, yo creo que el Papa no hizo ninguna manifestación para que le apuñalaran, ¿no? No hizo... ¿Hizo alguna manifestación, algún dirigente del fútbol para que se apuñalara una afición a otra? Hombre, por favor, si yo es que no, es que esa es la diferencia. Yo esta mañana ya pensaba y decía, bueno, ahora ya... O sea, para ti no hay, ahora ya no hay no solamente corregir los, nada. ahora solamente los directivos no son un desastre porque despilfarran dinero, como es, blanquean dinero, todo hacen mal. Ahora ya el sumo, escuchando a aquellos intelectuales, entre comillas, ya es que la gente del fútbol somos responsables de situaciones que se crean. ¿Por qué no se analiza qué pasa en la sociedad? No son ¿Por solo qué no se analiza por qué hay suburbios? ¿Por qué no se analiza por qué no a todo el mundo no llega la enseñanza? ¿Por qué no se analiza que todavía hay pobres? Porque, claro, si llegas a ese razonamiento, al final llegas que el fútbol es responsable de todo. Vamos a dejar otro día con más tiempo y tranquilidad. Hablamos de ello porque hay mucho, pero yo sinceramente creo que no es el camino, porque si no asumimos ningún tipo de responsabilidad, y no solo son los intelectuales que tú dices, también hoy hemos estado acompañados de un criminólogo que ha hecho un estudio, una tesina al respecto, y que sí considera, bajo el prisma de la historia, de los hechos acontecidos, la psicología y la sociología, que son, como tú bien sabes, ciencias empíricas, creo que también está demostrado suficientemente, ¿no? Pero en fin... ¿Qué demostró el criminólogo este?
¿Qué demostró? Que el fútbol tiene... Que todos esos condicionantes. Madrid es responsable de lo que ocurrió. Nadie no está así. cargando la total responsabilidad en el fútbol. Los factores son diversos, pero A mí lo que me sorprende... háblame de la estructura de la sociedad. Vale, Sí, de acuerdo. Sí. Pero es que lo mismo lo hay en una concentración cuando llega el Papa, que lo hay en una concentración de un concierto de rock, que lo hay en una concentración de toros, que en una concentración de baloncesto, de boxeo o de esto de campeones. Pero si estamos de acuerdo, a mí lo que me sorprende es que tú digas que los directivos no tienen ninguna responsabilidad. Eso sí que es falso. Ninguna. Pues En yo el hecho lo de ayer, discuto. en el desgraciado hecho de ayer por la noche, no tiene ninguna No, responsabilidad. estamos hablando de la violencia en el fútbol, no en el ¿Pero desgraciado qué es hecho ahí, violencia que en el tampoco fútbol? lo sabe, que ¿Pero tampoco qué lo es sabe si no violencia? tiene... Pero, es violencia. pero si no es cuestión de relación directa, Sabino, y tú lo sabes muy bien. Hombre, no, claro. Así es muy fácil, así ganó cualquier debate. Claro, evidentemente no fue allí Jesús Gil a matar al tipo al chico perdón. Pero... Entonces, según llegas a eso, pues tiene la culpa la tiene Televisión Española y todas las televisiones por poner películas de violencia que ven los chavales. Bueno, pues claro, a lo mejor, el debate lo puedes también, llevar ahí. a lo mejor, también. Supongo que llegaría ahí también, ¿no? Sí, pero este crimen no fue delante de una tele, sino al lado de un campo de Porque- fútbol. pero fue como y eran dos consecuencia- personas que llevan insignias de equipos diferentes. Sí, pero a lo mejor fue como consecuencia de ver en películas pues esa violencia. Pues, Claro, por lo tanto, a lo el mejor. responsable es el director general de esas televisiones que pone esas películas. Pues no, cuando no, hay sí, chavales A lo viendo. mejor tiene culpa la tele y a lo mejor tiene ¿Eh? culpa el dirigente del Atlético. No, No, lo que sí seguro me ha que quedado muy claro, otro día debatimos con más tiempo, Sabino, lo que sí me ha quedado muy claro es que, de luego, la Liga no va a dar ni un paso en arreglar todo esto, porque la ya te veo que... la Liga no solamente no dio ningún paso, sino que dio todos los posibles. Y España es un modelo en cuanto a seguridad en los estadios deportivos, en los estadios de fútbol. Es un modelo en Europa. Y si no, que llamar a la UEFA o la FIFA y preguntar qué campos son modelo en cuanto a seguridad en el estadio. Y por eso hay un decreto que se llama de seguridad en los espectáculos deportivos que nos obligó, y que aquí en el Estadio Insular se está haciendo, a tener todo el mundo sentado, a que va a haber un control de la unidad de control operativo, que se va, y en algunos campos, en varios campos ya está, que es que individualiza a las personas con violencia porque hay unas cámaras de televisión. Se hace un control en las entradas, que hay un sistema informático, o sea, se hizo todo y es modelo. El fútbol español es modelo de la seguridad en lo que son los recintos deportivos. Claro. Pero ¿sabes cuál es mi opinión? Y creo que bastante generalizada. Que al final lo que cambia en las sociedades no son las medidas que tratan de castigar, ¿no? Sino aquellas que educan, ¿no? Y desde luego esta no educa, esta lo que hace es eso, pues coger a los culpables y evitar que cometen ese tipo de tropelías, Entonces, gracias a que tienen miedo a que los cojan después. La mejor fórmula, la que quizá ocupe más tiempo y sea más difícil porque se niegan a ello, los que tienen la responsabilidad, es educar. ¿Cómo se educa? Desde los que tienen resonancia pública. Caso, por ejemplo, de los equipos de fútbol, los directivos y, si quieres ir más allá, en otros aspectos de la sociedad, de los políticos. Porque cuando un político dice pues cualquier barbaridad, evidentemente tiene mucha mayor importancia, resonancia y responsabilidad que si la dice el mecánico de la esquina, ¿no? Bueno, pues igual se le pediría a los directivos que cuidasen más su vocabulario para evitar justamente ese tipo de cosas. Pero en fin, otro día con más tiempo y tranquilidad Los debatimos. vocabularios y los mensajes. Y los mensajes, Ahora que queda evidentemente, fresquito, ¿no? el otro día Lorenzo Sanz en Ávila, cosa que me sorprendió cantidad, pero bueno, estamos la verdad que extendiéndonos demasiado quizás, pero decía Lorenzo Sanz, el presidente de Real Madrid, porque este año vamos a jugar la final de la Copa Europa en Cataluña, y remarcaba España. Ya, Y los aplausos típicos del evidentemente, fondo, a ver si no me dicen que esos mensajes ese son lo que problema, son, ¿no? Ese es el problema. Yo creo que hay que tener respeto a todas las posiciones, ¿no? Y por tanto, respeto tanto a los catalanes como a los vascos, como a los canarios, y a poder ser también a los asturianos. Quiero decir que hay que respetar a todo el mundo, y entonces a ver si nos lo aplicamos todos, ¿no? Bien, efectivamente, a eso En todos los justo a eso sitios- me refiero. En todos los sitios del Estado español. Pero cuidado. Y no amenazar No, no, diciendo que se porte bien, porque si no lo voy a llamar godo. Sí, Eso sí, que pero, hiere a la gente. sí, Y pero eso si ya sí que sé, genera pero si violencia. ya sé a qué te refieres, Eso ¿está bien? también. Eso sí que llega a la Pero gente y genera violencia, eso sí. yo me he autorresponsabilizado, ¿eh? ¿Eh? Hace un Eso instante, sí. yo me he Eso sí. autorresponsabilizado también de la parte de culpa que puedo tener en lo ocurrido ayer, aunque, Coño, los aunque, pobres- aunque no estuve por ahí ni en pintura, pero Los pobres me asturianos responsabilizo, también ¿no? podemos vivir, hombre. Vale. A todo esto, ¿has escuchado al alcalde? No, no escuché, ¿no? Bueno, vamos a ponerte el corte. Hoy el alcalde responde una pregunta acerca del corte del suministro eléctrico, de agua corriente a la Unión Deportiva.
Y en cuanto al corte del suministro de agua... De la empresa, un comunicado de prensa. Vamos a llamarlo, son aislados, pero hechos de menor gravedad pues se producen frecuentemente, lo que pasa es que no son denunciados. ¿Qué pasa? Que ha habido una muerte en un partido de primera división, incluso un partido de categoría internacional, estamos hablando de UEFA, y con un resultado desastroso. Pero a nivel regional, a nivel de categorías inferiores, se producen incidentes de menor gravedad, que son los que realmente a mí personalmente me preocupan. Este hecho me preocupa, me ha puesto la piel de gallina cuando lo vi en televisión. Pero no olvidemos todos los miembros de la comunidad deportiva, las instituciones políticas, deportivas, los medios de comunicación, cuál es nuestra parte, qué papel debemos jugar y un poco hacer una reflexión y ver la parte de culpa que tenemos en el desarrollo de la violencia en el fútbol, una violencia que en el deporte que conduce a vivir en una sociedad cada día más violenta, más agresiva y con unos índices delictivos en aumento. Yo no sé dónde leí o escuché hace algún tiempo, creo que leí un artículo, no recuerdo muy bien, de verdad que me perdonan, pero hablaba de que en la sociedad moderna se había trasladado lo que antes significaba la guerra, ¿verdad?, entre los diferentes pueblos, que hecho, era para, bueno, por motivos económicos, para conquistar territorios, en fin, lo que fuera. Y hoy día se ve trasladado al mundo del fútbol, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues, los colores de la camiseta sí, son los colores de tu... Hasta los medios de comunicación somos muchas veces culpables, entre comillas, si se me permite, por utilizar términos bélicos, ¿no? A la hora de referirnos a enfrentamientos, choques, batallas y demás, ¿no? Sí. También en eso fomentamos nosotros ese punto de vista. Hombre, quizá, pero bueno, yo sinceramente no veo yo particularmente, y ahora entramos ya en debate, yo no veo ningún mal en que esto sea así. Es decir, bueno, pues en ese momento fueron las guerras, por fortuna, ya no desaparecidas, pero por fortuna ya no son pan nuestro de cada día, por lo menos en las sociedades más desarrolladas. Desgraciadamente, los desarrollados seguimos haciendo guerras en los países subdesarrollados, pero en fin, es otro capítulo distinto. Pero el caso es que ya no se utiliza como, bueno, pues quiero un territorio, yo te lo conquisto y tú me lo conquistas, ¿no? Ya no se demuestra así la supremacía de un pueblo sobre otro. Ahora son otras las fórmulas. El fútbol, pues está muy bien, yo creo, para esa idea... Desdramatizado, sí. Sí, yo creo que sí, esa idea...